Las cepas de EDCAT expresan adhesinas afimbriales A-Fa y adhesinas fibriales DR. Estas adhesinas se encuentran en la superficie de la membrana externa de la bacteria. Le confieren el papel del mecanismo de patogenicidad. Y aparte de esto, vamos a hablar que se subdividen en dos clases, la típica alfa-DR-ECAT y la atípica alfa-DR-ECAT, que tienen como características la misma organización genética y la unión al factor de aceleración, HDAF. En la clase típica alfa DR-ECAT se encuentran alfa E1, alfa E2, alfa E3, alfa E5, DR, DR2, F1 1845, una cepa silvestre, y NFA1, las cuales son codificadas por los genes alfa DRA, DAA. Todas las adhesinas alfa-DR se unen a HDAF, mientras que alfa-E3-DR y las adhesinas F1845 se unen a CEACAM6. HDAF es una glicoproteína de 70 kDa que se encuentra distribuida en todas las células de la sangre, en el epitelio del intestino, tracto genitourinario y células endoteliales. Tiene como función regular la cascada del complemento en el paso de la convertasa C3. Cumple un papel importante en la interacción entre patógeno y las células del hospedero para favorecer la infección. Se conocen dos adhesinas principales de ECAT que permiten la adherencia al enterocito. Tendríamos la adhesina fimbrial 1845 y la adhesina involucrada en la adherencia difusa, la AIDA. Si hablamos de F1845, que es una adhesina fimbrial que va a tener como receptor a la HDAF. Al originar esta unión ocurre un alargamiento de las microvellosidades. La adhesina AIDA1, que pertenece a la familia de autotransportadores de membrana externa de 100 kDa y se han encontrado en la cepa O126H2. Una vez alfa-DR adhesina se une con los receptores de la membrana del enterocito,